El hueso es un tipo de tejido conectivo especializado del cual vamos a hablar en el siguiente tema. Y empezamos con algo fundamental en este tema, que es la osteogénesis u osificación. La osteogénesis quiere decir, si lo separamos por dos palabras raíz, osteo significa hueso y génesis significa origen. Entonces es el origen de este tejido que es el hueso. Vamos a decir que existen dos tipos de osificación o osteogénesis, una que es intramembranosa y otra que es endocondral. Vamos a ir explicando a qué corresponde cada una de ellas. La osificación intramembranosa corresponde también o se llama también a la osificación directa. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo se origina? Se origina a partir del mesénquima. El mesénquima, esto recuérdenlo bien, es el tejido conectivo clásico o es el tejido conectivo embrionario. ¿Qué quiere decir esto? Que el mesénquima va a ser aquel precursor de cualquier tejido conectivo que está principalmente en el embrión. Bueno, y vamos a decir que este tipo de osificación se origina a partir de un hueso membrana. Lo vamos a denominar así, un hueso membrana. Es directa la osificación que existe y pues principalmente esta osificación corresponde a los huesos planos, como ser los del cráneo, la cara y se los he marcado acá abajo, la clavícula. Entonces, estos huesos van a ser osificación intramembranosa. O sea, quiere decir a partir de un hueso membrana. Vamos a decir que en este mesénquima existen células mesenquimatosas que gracias a una vascularización abundante que van a recibir en su formación, en la formación del embrión, pues van a convertirse estas células mesenquimatosas, gracias a esa vascularización, en osteoblastos. Las células capaces de formar el hueso gracias a los centros de osificación que pueden generar. Los centros de osificación en el embrión pues se van a manifestar mediante espículas óseas. Tenemos una espícula frontal, parietal, occipital, tenemos los esbozos nasales del maxilar superior, del maxilar inferior, etcétera, ¿no? Estos centros de osificación generan la matriz osteoide en esas espículas. La matriz osteoide se convierte en hueso esponjoso, que es caracterizado por tener trabéculas. Este hueso esponjoso. Y el hueso esponjoso finalmente se convierte en el hueso compacto del adulto. Y pues continuamos y decimos, ya habíamos aclarado todo lo que corresponde a osificación directa y nos corresponde ver osificación endocondral o indirecta. Estas se forman a partir de un molde de cartílago hialino en los huesos largos o cortos. Se forma a partir esta osificación indirecta de un hueso cartílago. Si digamos, relacionamos las dos, el otro se formaba por un hueso membrana, este por un hueso cartílago. Este hueso cartílago va a estar ubicado en los huesos largos y en los cortos. O sea, la osificación endocondral la van a hacer los huesos largos y cortos. ¿Por qué? Porque tienen un cartílago de crecimiento que generalmente se desarrolla después de la vida, después del nacimiento, perdón. Después de la vida intrauterina, pues se desarrolla todo este tipo de osificación principalmente. Así que mientras vamos creciendo, este tipo de osificación endocondral va a estar presente. Y pues vamos a decir que cada articulación que existe entre los huesos largos y cortos va a tener un segmento distal, el cual vamos a denominar cartílago. Y pues va a tener su vascularización, ya que el cartílago, si ustedes lo leen en literaturas, es avascular, o sea, no posee vasos sanguíneos. Una vez que se le instaura la vascularización, pues estas células cartilaginosas, que son los condroblastos, condrocitos, que se agrupan en nidos, pues van a empezar a morir. Por la vascularización van a empezar a morir y las células osteógenas van a empezar a procrear. Entonces,
Vamos a decir que el cartílago, gracias a que se vasculariza, dice dicho, se van a empezar a diferenciar células osteógenas. Estas células osteógenas se convierten en osteoblastos. Los osteoblastos propiamente convierten esta matriz en matriz ósea o en tejido óseo, correspondientemente primero el tejido esponjoso, que les he dicho que es trabecular, y después se convierten en tejido compacto. Vamos a hablar algo muy importante aquí, que es en la formación del collar óseo, que se forma principalmente en la diáfisis. El collar óseo, pues, se empieza a desarrollar, o se desarrolla también después del nacimiento, o sea, después de la vida postnatal, empieza a desarrollarse en el segundo mes de gestación, o que equivale a lo mismo de las 8 semanas de gestación. Puede haber también collar óseo tras la osteogénesis postnatal. Tenemos también una capa que va a recubrir externamente al hueso, que vamos a denominar periósteo, y una capa que en la región interna del hueso la va a recubrir, que se llama endósteo. Estas capas son capaces de generar células osteógenas, eso les recalco. Y pues todo esto que habíamos dicho desde la formación del collar óseo, la aparición de las células osteógenas por parte del periósteo y endósteo, pues se va a denominar o tiene el calificativo de osificación primaria, que empieza en la diáfisis de los huesos. Si no les ha quedado muy claro qué es la diáfisis, pues vamos a segmentarlo así. La diáfisis es la parte media del hueso y la epífisis es la parte externa o los extremos que tiene un hueso. Aquí solo mencionamos un extremo, pero en un hueso largo podemos tener un extremo superior y otro extremo inferior. Entonces, las epífisis, en este caso estamos mencionando la superior, se ubican en el extremo o en los extremos de los huesos. Al haber una osificación en la epífisis, ya no se considera osificación primaria, les recalco. La osificación primaria se da en la diáfisis, gracias al collar óseo. Al haber osificación en las epífisis, esta osificación se le denomina secundaria o de la vida postnatal propiamente dicha. Así que continuamos y vamos a decir que entre la epífisis y la diáfisis hay un segmento que se denomina la metáfisis, algo muy importante de recalcar acá. Y pues, sea por un lado o por el otro, sea por osificación intramembranosa o endocondral, directa o indirecta, vamos a tener el mismo tipo de hueso al final. No hay dos tipos de hueso aquí, es el mismo tipo de hueso que se forma por cualquiera de las dos osificaciones. Bien sea por el modelo membranoso o por el modelo cartilaginoso. Y pues hay que definir acá que existe el hueso esponjoso que les había dicho, que es característico en él las trabéculas, y que la sustancia ósea tenga grandes espacios, es lo característico de las trabéculas. Mientras que el hueso compacto es un hueso con una sustancia ósea con pequeños espacios o cavidades, digámoslo así. Ahora, para finalizar esta primera parte, tenemos lo que es el hueso maduro e inmaduro. Características muy importantes, o sea, vista en el microscopio, si queremos saber cómo está dispuesto el hueso inmaduro, pues vamos a tener mayor cantidad de osteocitos y basofilia. Existen dos tipos de hueso inmaduro o dos subdivisiones. Tenemos el hueso de haces burdos, que son haces de colágena gruesas dispuestas en su matriz, y tenemos el hueso tejido, que tiene también haces de fibras colágenas, pero en una disposición irregular. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tiene varias o sigue varias direcciones estas fibras, entrecruzadas están. Y pues tenemos finalmente al hueso maduro, que se caracteriza por tener menos osteocitos en su matriz. Su matriz es acidófila y pues también presenta
laminillas. Eso es característico para reconocerlo en el microscopio. Existe este hueso, y solo existe de un tipo, también se lo denomina laminar. ¿Por qué? Porque posee láminas en su superficie. Debido a que el hueso crece de manera o de forma de aposición, o sea, se juntan varias capas, capa por capa, así como las capas de una cebolla, se van adhiriendo en su superficie. Diferente del cartílago, que vamos a ver en un tema posterior, que el cartílago crece por su sustancia intersticial y por aposición. El hueso solo crece por aposición, no se olviden eso. Y bueno, acabamos ahí con esta primera parte. Y si el video te gustó, no olvides darle me gusta y compartir con tus amigos.